Y solo tú te mereces toda la gloria y toda la honra, Señor. Queremos ser a tu semejanza, Padre Celestial. Ayúdanos, guíanos. Por favor, danos sabiduría, Señor, para no cometer errores y para darnos cuenta también cuando los cometemos, para arrepentirnos a tiempo, Señor. Porque muchas veces cometemos errores y no nos damos cuenta. Y también te pedimos perdón por esas veces que no nos damos cuenta, Señor. También ayúdanos a perdonar, Señor, a los que nos ofendan. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, a no tener rencor en nuestros corazones, porque ese rencor lo que hace es darnos amargura. Queremos ser como tú, queremos dar testimonio de ti, de tus enseñanzas, Señor. Que cuando nosotros vayamos por la calle la gente no critique nuestras vidas, sino al contrario, que vea el amor reflejado de ti en nosotros, Señor. Y que ellos puedan decir, desde que ella aceptó a Jesús, desde que Él está en el camino de Jesús, son vidas restauradas. Para que nosotros podamos ayudarle a llegar a esas personas al tu camino, Señor. Te pedimos por nuestras familias, Padre, para que seas tú bendiciéndonos, para que tú bendigas todas esas personas, Señor, que no quieren estar en tu camino, que se alejan, Señor. Por favor, bendiga sus almas, bendiga su corazón, Señor, para que ellos puedan comprender que lejos de ti no son felices, porque el enemigo les presenta de muchas formas, muchas tentaciones para que ellos caigan, Señor. Ayúdalos a ser fuertes, ayúdalos a que puedan volver a tu camino, Señor, porque nosotros tenemos la confianza en que tú nos perdonas, que tú nos recibes. Gracias porque habemos muchas personas que nos hemos alejado y hemos vuelto, Señor, por tu gracia. Y tú nos has dado ese amor incondicional como un Padre lleno de amor para nosotros, Señor. Gracias, te damos gracias por habernos permitido regresar a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que por favor seas tú guiando la palabra de este día para que nosotros podamos escucharla y que por favor nos ayudes a mantener la atención puesta en ti, que podamos abrir nuestro oído, Señor. Todo esto te lo hacemos llegar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor, que Dios le bendiga. Amén. Qué bueno que podamos estar compartiendo, ¿verdad?, en este lugar, buscando la presencia de Dios y esperando que la palabra del Señor nos edifique, nos exhorte, nos consuele y que a través de su palabra podamos nosotros ir conociendo más el deseo y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Bueno, mire, quiero hacerle una pregunta y, y quizás usted se ha hecho esa pregunta o quizás no se ha hecho la pregunta, pero ha tenido ese sentimiento en su interior. Y la pregunta es, ¿estamos satisfechos con quién somos? ¿Se ha preguntado alguna vez usted si está satisfecho con la vida que tiene, si está conforme con cómo es su vida? Y no comparándose con otros, pero no haciendo una comparación contra otros, porque si nos comparamos contra otras personas, siempre vamos a encontrar personas que están en mejor posición, personas que están en una posición más baja, sino sobre nosotros mismos. ¿Está usted feliz con su vida? ¿Está usted satisfecho con su vida? Quiero que usted sepa que fuimos creados por Dios de una forma única para ser lo que somos. Para ser lo que somos. Y Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. No somos criaturas hechas solo por llenar la tierra, sino fuimos dados con Dios, formados por Dios para un propósito. Así que le pregunto de nuevo, ¿está contento con quien usted es? Tal vez
no seamos lo que queremos ser. Tal vez no hemos alcanzado a llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Pero por la gracia de Dios ya no somos lo que éramos. Ya no somos lo que éramos. Y de eso debemos de darle gracias al Señor. Puede ser que aún sigamos siendo, y no puede ser, aún seguimos siendo moldeados por Dios en nuestra vida. Que seguimos siendo transformados por Dios. Seguimos siendo cambiados por Dios. Pero a veces cuando le preguntan a uno si uno está satisfecho o contento con lo que es, piensa en la parte física. Pero quiero que lo veamos más y principalmente por la parte espiritual. Hemos nacido, crecido, madurado espiritualmente como Dios quiere que seamos. Quiero que leamos la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Veo que algunos lo están buscando todavía. Bueno, ahora sí. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está hablando de otros que han trabajado para la obra. Dice que ha trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Entonces, mire, el apóstol Pablo muestra en este versículo, muestra su carácter de humildad, porque ciertamente él dice, mire, yo he trabajado más que todos. Y es cierto, el apóstol Pablo en su momento, en su época, en su tiempo, ¿verdad? Estaba trabajando más por el evangelio que cualquier otro. Andaba, iba a un lugar, era un misionero, levantaba iglesias, en lugares donde ni siquiera se había escuchado el evangelio. Pero al final él dice, pero miren, pero no ha sido mi esfuerzo, no ha sido lo que yo he tratado de hacer, no ha sido mi arduo trabajo, sino dice la gracia que se derramó sobre mí. Y nosotros tenemos que tener ese entendimiento, que no es lo que nosotros nos esforcemos. Claro que hay que ser esforzado, que hay que ser valiente, que hay que luchar, que hay que buscar cómo servirle de una mejor manera a Dios, cómo llevar una mejor vida espiritual. Pero al final tenemos que entender que tiene que ser la gracia de Dios sobre nosotros. Amén. Así que Pablo nos hace ver que todo depende de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Pero estamos recibiendo nosotros la gracia de Dios, estamos buscando la gracia de Dios. Entonces, debemos entender que somos valiosos para Dios. Usted es valioso para Dios. Y de tal manera que Dios obra a favor de nosotros, tanto no por lo que somos, sino por el amor que nos tiene. Amén. Entonces quiero que veamos para saber como dice el apóstol Pablo, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Quiero que veamos la parte espiritual de esa porción del apóstol Pablo. Y tal vez lo primero que tenemos que ver cuando el apóstol dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿sabe usted quién es?
Pablo sabía quién era. Pablo dice que él es lo que es por la gracia de Dios. Pero usted sabe quién es. ¿Está convencido plenamente de quién es? Y aquí viene la parte espiritual. No quién es porque el apellido, porque mire, yo estudié y soy don fulano, don sutano. No, espiritualmente usted sabe quién es. Y le voy a dar una respuesta. Usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Y no solo un hijo. Usted es un hijo amado por Dios. Amén. Ya eso nos debería de ser suficiente, saber que somos hijos de Dios y decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Que soy un hijo amado de Dios. Amén. Mire, en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice la palabra, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo qué? Como hijos amados. Y en el 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo nos enseña que tenemos que entender y reconocer el amor de Dios en nuestra vida. Es por el amor de Dios, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios que nosotros podemos decir, yo también soy un hijo amado del Señor. ¿Y por qué? Porque luego dice Pablo que tenemos que aprender a andar en amor. Y esto de andar en el amor quiere decir que tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros, amar al prójimo, amar a Dios. Nuestra vida debería de ser siempre una vida llena de ese amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, que Dios ha puesto en nuestra vida. Amén. Entonces, si queremos ser imitadores de Dios como hijos amados, tenemos que aprender también a amar. Amén. Y esto de amar no es fácil, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Jesús dijo que tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestros enemigos? Nadie, ¿verdad? Qué raro. Pero el Señor nos enseña que esa es la clase de amor que tiene Dios para con nosotros. ¿Sabe que la palabra nos enseña que cuando nosotros estábamos enemistados con Dios, Dios nos amaba? Dios nos ha amado siempre. Dice en la carta de los Romanos 5:8 que cuando nosotros éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo no murió en la cruz porque nosotros éramos buenos, porque le caíamos bien. Cristo murió por nosotros porque nos ama. Y de ahí viene el amor de Dios sobre nuestras vidas. Entonces usted tiene que tener en mente todo el tiempo y en su corazón, más en su corazón que en la mente, porque las cosas de la mente se olvidan, pero las cosas que están en el corazón ahí deben de permanecer, deben de estar atesoradas. Así que usted no debe de olvidar nunca que usted es un hijo de Dios. Amén. No debe olvidar nunca que usted es un hijo de Dios. Y no solo un hijo, sino un hijo amado. Vea lo que dice en Mateo 3:17. En Mateo 3:17 dice la palabra, cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué dijo Dios desde los cielos cuando bautizaron a Jesús? Este es mi hijo amado. ¿Y en quien tengo qué? Complacencia. O sea, que Dios dice, este es mi hijo amado y me siento complacido de que sea mi hijo. Amén. Este es mi hijo amado y estoy contento de que sea mi hijo. Y Dios también lo considera a usted un hijo amado.
Así como habló de Jesús y dijo que Jesús era su hijo amado, así también Dios dice, estos son mis hijos amados, porque, porque Él es nuestro Padre. Y como Padre que es de nosotros, Él nos muestra amor en todo tiempo, Él nos ama tanto. Amén. Entonces, cuando Jesús, después de que es bautizado, Jesús es llevado al desierto. Amén. Dice la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y en Mateo 4, versículo 3, dice, y vino a él el tentador. Usted sabe quién es el tentador, ¿verdad? No hay necesidad de decirlo, ¿verdad? Y dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué fue lo que le dijo? Si eres hijo de Dios. Dios acababa de decir, este es mi hijo amado. Y por supuesto que el diablo se dio cuenta, ¿verdad? Y entonces cuando es llevado al desierto para ser tentado, ¿qué le dice el diablo? Si eres hijo de Dios. En el versículo 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. O sea, le vuelve a decir, si eres hijo de Dios. Jesús sabía que era el hijo de Dios. Jesús no tenía duda alguna de que es el hijo de Dios. Pero, ¿sabe qué quería hacer el tentador? ¿Qué quería hacer el adversario? Que Jesús entrara en duda. Porque él le dice, si eres hijo de Dios, pero le dice, convierte las piedras en pan, tírate desde la parte más alta del templo y ángel le va a mandar el Señor para que no te golpees, ni no sé. Pero ¿qué estaba diciendo? Si eres hijo de Dios. Y la reacción de Jesús o el pensamiento de Jesús podía ser, seré hijo de Dios. Pero él estaba convencido, él estaba seguro de que era hijo de Dios. Y sabía que no le tenía que demostrar a nadie que era hijo de Dios. Mucho menos al chamuco, ¿verdad? Mucho menos al diablo. No tenía por qué demostrarle que él era el hijo de Dios. Si él sabía que era el hijo de Dios. Entonces, muchas veces el enemigo quiere que nosotros dudemos si somos hijos de Dios. Y cuando de repente caemos en alguna tentación, cuando uno cae en una tentación, ¿cómo se llama? Pecado. Porque la tentación, mire, usted puede ser tentado, todo el día puede ser tentado. Pero mientras no caiga en la tentación, no hay pecado. Porque no ha desobedecido la palabra, no ha hecho algo que ofenda a Dios. Y tentados somos todos a cada rato. Ahí anda el diablo buscando. Pero, ¿qué pasa cuando somos tentados y le fallamos a Dios? Seguimos pensando que somos hijos amados. Quizás cuando caemos en algún pecado, el diablo nos puede empezar a hablar en el oído. ¿Y vos qué decís que sos hijo de Dios? Y es más, decís que sos hijo amado de Dios. ¿Y crees que Dios te va a amar con lo que andas haciendo? Eso buscaba el diablo cuando estaba tentando a Jesús. Cuando le dice, si eres hijo de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos hijos amados de Dios? Amén. No tenemos que dudarlo por ninguna razón. No debe haber algo que nos ponga en duda de que somos hijos de Dios. Porque somos hijos amados de Dios, no por lo que somos, no por lo que hacemos. Somos hijos amados de Dios porque en su voluntad, en su propósito, Él nos ha llamado hijos. Amén. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Ahí en la primera carta a los Corintios 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios usted y yo somos hijos amados de Dios. Amén.
Entonces, lo que el diablo buscaba era que Jesús dudara de su identidad. Amén. Y el diablo quiere muchas veces que nosotros dudemos también de quién somos. Usted no debe de dudar, porque si dudamos que somos hijos de Dios, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que entonces vamos a empezar a dudar de aquel que nos creó. Y si dudamos de aquel que nos creó, estamos perdidos, hermano. Estamos perdidos. Ese es el propósito de Dios, en ponernos en duda si somos o no somos hijos de Dios. Porque en el momento que empezamos a dudar que somos hijos de Dios, empezamos a dudar que es nuestro Padre. Y si dudamos que es nuestro Padre, entonces fácilmente vamos a empezar a dudar en la creación de Dios y que Dios nos ha creado para Él. En Juan capítulo 1, versículo 12, una porción que es bien conocida, dice que, bueno, se lo voy a leer, pero la Escritura dice que a todos aquellos que le recibieron, les concedió el derecho de ser hijos de Dios. Amén. ¿Usted recibió al Señor Jesús en su corazón? Amén. Si usted le recibió y cree en su nombre, porque no solo basta en recibirlo, hay que creer en su nombre. Entonces dice que le da potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, le da el derecho de ser hijo de Dios. Y ese derecho no se lo puede quitar nadie. Usted tiene que estar entonces convencido de que Dios le ha dado el derecho de ser un hijo de Dios. Y esa identidad no se lo puede quitar nadie, a menos que usted lo deseche. Y que usted diga, no, yo ya no quiero ser hijo de Dios, ¿verdad? Pero, si somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesús. Amén. Y Jesús es el heredero de todo el reino. El Señor le dijo, todas las cosas te son dadas, toda autoridad, toda potestad te ha dado en la tierra y en el cielo. Amén. Y también la palabra nos enseña que Cristo es el heredero de todas las cosas. Pero nosotros como hijos de Dios, también la palabra nos enseña que somos coherederos del reino. ¿Y qué es un coheredero del reino? Alguien que también, o sea, el coheredero es que tiene todos los mismos derechos que el heredero. Tal vez cuando se ocupa esa partícula, el co, ¿verdad? Por ejemplo, está el piloto de un carro y está el copiloto, porque va a la par de él, porque también le va guiando y también se va dirigiendo con él. Amén. Se usaba bastante y se usa bastante. Está el líder y está el colíder, ¿verdad? Porque tienen los mismos derechos. Entonces, si Jesús es el heredero, nosotros somos coherederos. O sea, tenemos los mismos derechos de Cristo para recibir todas las bendiciones del cielo. Amén. Y toda la herencia del cielo. ¿Cuántos quieren tener herencia en el cielo? Amén. Tenemos tesoros en el cielo, dice la palabra, que no atesoremos para la tierra, que atesoremos para el cielo. ¿Y tiene usted idea de lo que va a atesorar en el cielo o lo que va a heredar en el cielo? Es tanta riqueza, tanta bendición, tantos derechos que va a recibir por ser coheredero. Pero es coheredero, ¿por qué? Porque es hijo. Porque es hijo. Entonces debemos aprender a no dejarnos guiar por los sentimientos. Porque muchas veces el enemigo eso es lo que se aprovecha. No, hombre, si vos ya no sos hijo, ¿cómo vas a ser hijo si te portas así o asá? Y entonces viene aquel sentimiento, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor ya no. Pero
Los sentimientos no deben de controlarnos. ¿Por qué? Porque los sentimientos son variables. Usted en un momento se siente bien y otro momento ya no se siente bien. En un momento se siente contento y en otro momento se siente triste. ¿Por qué? Porque los sentimientos dependen de las circunstancias. Pero usted es hijo de Dios no por sentimientos. Usted es hijo de Dios porque eso dice la palabra. Y la palabra no cambia. La palabra permanece para siempre. Jesús dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra nunca pasará. Y si Dios dice que usted es hijo amado, eso nunca va a cambiar. Eso nunca va a cambiar. Usted es un hijo de Dios. Entonces, ni las circunstancias, que a veces, como les digo, a veces por las circunstancias dimos a saber, ¿verdad? O ni la opinión de la gente. La gente puede opinar lo que quiera de usted. La gente puede decir lo que quiera de usted. Pero usted, por la gracia de Dios, sigue siendo lo que es. Que sigue siendo un hijo amado. Amén. Entonces, y no solo somos hijos amados, el Señor nos sigue mostrando su amor, y el Señor nos dice que somos su especial tesoro. ¿Y qué es un especial tesoro? ¿Qué es lo que usted más aprecia y tiene atesorado? Dice esto, mire, yo esta cadenita la guardo porque fíjate que era de mi bisabuela y mi bisabuela se lo dio a mi abuela y mi abuela a mi mamá y hoy mi mamá me la dio a mí. Y lo tiene como ¿qué? Como un especial tesoro. Y si lo llega a perder, así dice Dios, eres mi especial tesoro y no quiere que se le pierda. Amén, no quiere que se le pierda. Fíjese que hace poco, no lo tengo aquí, pero hace poco estaba leyendo una explicación de la viuda, de la mujer que pierde un dracma. ¿Se acuerda? Que cuando habla de la oveja perdida, del hijo pródigo y de la mujer que pierde un dracma. Y era como una diadema o algo donde habían 10 dracmas, ¿verdad? Y entonces eso simbolizaba el matrimonio de la mujer. Entonces, no es que ella busque el dracma porque ahí tenía 10 y me voy a quedar solo con 9. Dice que lo busca, que alumbra, que barre la casa hasta que le encuentra. Y cuando le encuentra, dice que llama a otras personas, a otras mujeres para celebrar que encontró el dracma. O sea, usted tiene $10 y se le cae $1 y lo busca y lo encuentra, va a llamar a sus vecinos y a toda la gente para celebrar que encontró el dólar. No, ¿verdad? Se lo encuentra y es más, si pasan vendiendo algo ahí, en el momentito lo ocupa para comprar algo. Entonces, ¿cuál era la importancia? Que no podía salir a la calle mostrando que le faltaba un dracma. Porque era como haber menospreciado su matrimonio, como haber menospreciado a su esposo, no haber tenido el cuidado de tener aquello, de guardar aquello que el esposo le había dado. Así también nosotros tenemos que entender cuando Dios dice que somos su especial tesoro. Dios no quiere que se pierda nadie. Dios quiere que todos se salven, que todos lleguen al arrepentimiento. Amén. Y así como Jesús no tuvo que probarle al diablo que era su hijo amado o que era el hijo de Dios, usted tampoco le tiene que probar a nadie, hermano. La gente le puede decir, ay, vos te la llevaste, que sos evangélico y que sos hijo de Dios. No, hombre, mira cómo sos y que no sé qué. Y entonces es que usted va a decir, ay, entonces me voy a salir así, bien cuidadoso de la casa y voy a ver que dar un buen testimonio. Sí, hay que dar un buen testimonio, pero su testimonio no depende de lo que la gente opine de usted. La gente siempre va a hablar más de uno, hermano. La gente siempre va a hablar más de uno. Pero aquel que está sentado en el trono,
aquel que es perfecto, aquel que es santo, ese siempre va a decir, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. No importa las circunstancias, como le digo. A lo mejor podemos pecar. A lo mejor podemos pecar, pero aún estando en pecado, Dios nos sigue amando. Dios nos sigue amando, pero está esperando que lleguemos al arrepentimiento. La palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, la gracia de Dios, por tanto pecado que haya, la gracia de Dios siempre es más grande que el pecado. El pecado puede estar ahí, pero la gracia de Dios, por eso dice que la gracia de Dios sobreabundó, porque cuando sobreabundó quiere decir que no hay pecado que Dios no nos pueda perdonar. No hay pecado que Dios no nos pueda perdonar. Y si Dios no nos puede perdonar cualquier cosa, hermanos, lo hace no porque nosotros lo merezcamos, sino por gracia. Por gracia. Y esa gracia, por eso dice que la gracia sobreabundó. Y por eso Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Entonces, vemos que tenemos que saber que somos hijos amados de Dios y tiene que mantener esa identidad. Tiene que estar, le pueden decir cualquier cosa, pero usted diga, no, yo soy hijo de Dios. No, que mira que soy hijo de Dios. Amén. Y luego, somos hechura de Dios. Amén. Somos hechura de Dios. Mire, en Efesios 2:10 dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Le voy a leer los dos versículos anteriores porque son dos versículos que son bien conocidos y bien usados. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por eso Pablo decía, yo soy lo que soy por gracia. Porque dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego ahí dice, ¿verdad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Mire, voy a primero explicarle rápidamente, creados para buenas obras. ¿Verdad? Porque dice que somos hechura de Él, pero que somos creados para buenas obras. Significa que nuestra vida tiene un propósito. Dios nos creó para buenas obras. O sea, Dios nos creó con un propósito. Amén. Y después de recibir la gracia de Dios, entonces fuimos transformados para mostrar el amor de Dios. Pero ¿cómo mostramos el amor de Dios? A través de acciones diarias como la bondad, el servicio, la justicia. Para todas esas cosas nos ha diseñado Dios. Para todas esas cosas somos hechos por Dios. Amén. Porque muchas veces cuando se ocupa ese versículo de que no por obras para que nadie se gloríe, entonces la gente dice, no, es que entonces no hay que hacer obras. Pero sí tenemos que hacer obras. Lo que pasa es que las obras no son las que nos salva la gracia de Dios. Pero, ¿cómo podemos tener la gracia de Dios y andar haciendo malas obras? No, ¿verdad? Dice que fuimos creados para buenas obras. Tenemos que aprender a hacer buenas obras, amar al prójimo, ayudar al necesitado, visitar a los enfermos, ayudar a las viudas, que es lo que dice la palabra. Amén. Y por supuesto que tenemos que aprender justicia, ser justos con todas las personas. Entonces, dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, Dios ya las había preparado. Lo único que tenemos que hacer nosotros, porque dice,
para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, las buenas obras ya están preparadas, hermano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Andar en ellas, porque Dios ya las preparó de antemano. Entonces, uno no puede decir, no, es que mire, yo no puedo, fíjese que yo aquí, que yo allá. Si ya están preparadas, hermano. Si yo no le puedo ayudar a la gente, porque no sé qué, si ya están preparadas de antemano para que andemos en ellas. Lo único que Dios quiere ver es que tengamos la disposición de hacer las cosas. Amén. La disposición de hacer las cosas. Pero vayamos al punto donde dice que somos hechura suya. O sea, no somos productos del azar. Usted no nació al azar, usted no nació solo porque es que mire mis papás y no sé qué. No. Usted es producto de una creación hecha por Dios. Una creación cuidadosamente diseñada por Dios. Amén. Por eso en el Salmo 139:13 dice, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Amén. ¿Quién nos formó? Dios. No es solo el proceso anatómico, biológico del esperma y del ovario y no sé qué. No. Porque dice que el salmista, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. O sea, Dios nos moldeó, Dios nos preparó en el vientre de nuestras madres. Y dice, porque esto lo estoy leyendo de la traducción del lenguaje actual, pero dice, soy una creación maravillosa y por eso le doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro, dice el salmista. Amén. ¿De qué está bien seguro? De que Dios lo creó en el vientre de su madre. Pero no solo de eso, sino que todo lo que crea Dios es maravilloso. Todo lo que Dios hace es hermoso. Todo lo que Dios hace es perfecto. Y por eso el salmista dice, soy una creación maravillosa y por eso le doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Amén. ¿Usted cree que es una hechura de Dios maravillosa? Amén. ¿Seguro? ¿Cree usted que usted es una obra de arte de Dios formada en el vientre de su madre? Amén. Porque Dios no iba a crear algo que no fuera hermoso, ¿verdad? Que no fuera maravilloso. Entonces, tenemos que confiar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, de que somos hechura de Dios. Y Dios nos creó, ¿para qué? Para buenas obras. Pero nos creó también ¿para qué? Para que seamos sus hijos amados. Amén. Entonces, ¿usted cree que es una obra maravillosa de Dios? ¿Se ha visto en un espejo? Amén. Un montón de veces. Pero no solo se trata del aspecto físico. No solo se trata del aspecto físico. Se trata del aspecto espiritual. Cuando usted se ve en el espejo, ve la parte física, pero tiene que reflexionar y decir, más allá de lo que refleja el espejo, hay algo más valioso. Mi alma, mi espíritu. Y eso Dios lo creó perfecto. Y eso Dios lo creó maravilloso. Y soy una obra maravillosa de Dios. Amén. Mire, si usted no cree esto, si a usted no le gusta la maravillosa obra que Dios hizo en usted, arrepiéntase. Pídale perdón a Dios. ¿Cómo le podemos decir a Dios, ay, no me gusta cómo me hiciste? No podemos, hermano, es decirle a Dios, no, hombre, ¿para qué me hiciste así? Decirle, uy, mira cómo me hiciste.
Si la palabra del salmista dice que somos obra maravillosa de Dios. Amén. O sea, decir que no nos sentimos contentos o satisfechos de cómo somos, es decirle a Dios que no estamos contentos con lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Mire, que nunca se le olvide que usted es hijo de Dios. Nunca. No importa que el enemigo le diga cualquier cosa. Usted es un hijo amado de Dios y eso debe ser suficiente para nosotros. Debe ser suficiente para nosotros. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Y cuántos hijos amados? ¿Y cuántos consideramos que somos lo que somos por la gracia de Dios? Amén. No porque nos hemos esforzado. Está bien, hay que esforzarse. Pero lo importante es que la gracia de Dios se ha derramado sobre cada uno de nosotros y que en su gracia sobreabundante Él siempre está buscando darnos más amor y más amor y más amor. Amén. Así que si usted cree esta palabra, tiene que creer que tiene que aprender a amarse a sí mismo. Amén. Porque solo amándose a sí mismo va a aprender a amar al prójimo. Amén. ¿De dónde sacó eso, man? De lo que dijo Jesús, hermano. Jesús dijo que teníamos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero si nosotros no nos amamos, hermano, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Si no nos alcanza el amor para amarnos a nosotros mismos, estamos perdidos. Pero la gracia de Dios ha hecho que seamos lo que somos. Amén. Póngase de pie y le vamos a dar gracias a Dios. Porque en su infinita gracia, en su infinita misericordia, ha hecho de nosotros lo que somos. Y dele gracias a Dios por lo que usted es. Como les decía al principio, quizás no somos todavía lo que queremos ser. Quizás no somos todavía lo que Dios quiere que lleguemos a ser. Pero ya no somos lo que éramos. Ya no somos lo que éramos. Yo creo que usted puede examinarse a sí mismo y decir, no, yo ya no soy lo que era. Ay, si me hubiera conocido antes. Pero es por la gracia de Dios. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque es por tu gracia, Señor. Es por tu gracia que somos lo que somos. Es por tu gracia, Señor, que estamos, Dios, agradecidos porque sabemos que somos hechura tuya y hemos sido creados para buenas obras y que tú preparaste todo eso de antemano. Te damos gracias, Señor, porque hay un propósito tuyo sobre nuestra vida. Gracias, Padre, porque no estamos en la tierra solo por hacer número. Estamos en la tierra con un propósito que tú tienes para nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu bendición, tu gracia y tu misericordia y tu amor nos ha alcanzado. Gracias, Padre, por llamarnos hijos amados. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Que el Señor les bendiga.